Muy buenas noches, me da mucho gusto presentar esta sesión que corresponde a las actividades académicas del Cancer Center TEC-100 y que se llevan a cabo cada 3 semanas. Y me da mucho gusto presentar a la doctora Yolanda Ramírez Pérez. Ella es médica cirujana, estudió en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Hizo la especialidad en anestesiología en el Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI en la Ciudad de México y posteriormente algología en el Instituto Nacional de Cancerología también en la Ciudad de México. Ha recibido varios cursos de actualización y diplomados. Incluso tuvo una rotación de anestesiología y reanimación en trasplantes y unidad del dolor en el Hospital 12 de Octubre en Madrid, España, y es instructora del Departamento de Anatomía Humana de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y ahora afortunadamente se encuentra integrada con nosotros en el Cancer Center TEC-100. Presentará un interesante tema denominado epidemiología y síndromes dolorosos asociados a cáncer. Dejo la palabra en la doctora Ramírez. Gracias. Listo. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias al doctor Zafra por la presentación. Quiero agradecer a todo el equipo de Cancer Center por hacerme partidaria de toda esta actividad, especialmente al equipo de calidad de vida. Estoy muy agradecida con ustedes por esta oportunidad. El tema del día de hoy vamos a hablar sobre la epidemiología y síndromes dolorosos asociados con el cáncer. Realmente, ¿por qué abordar de este tema o cuál es la importancia de hablar de ello? Como bien sabemos, con una breve introducción, el conocimiento acerca de la prevalencia de los síntomas, específicamente del dolor en cáncer, sabemos que es un problema ya de salud pública, ¿no? El que un médico o cualquier personal de la salud esté en conocimiento, identifique y tenga atención para ayudar y anticipar este problema realmente es de gran importancia, ya que nos puede ayudar a planear el cuidado de los pacientes, elaborando ciertas directrices del tratamiento y el cuidado óptimo. ¿Por qué hablar a lo mejor de datos epidemiológicos? Porque realmente nos vamos a dar cuenta que a nivel nacional e internacional las cifras son altas, ¿no? Específicamente hablando de la prevalencia del dolor, sabemos, o de acuerdo a esta bibliografía, una de ellas de la revista JAMA, hace referencia que el cáncer disminuye con la edad, haciendo énfasis en los años de 65 a 74 años un 38% y más de 85 años un 24%. Realmente aquí hablamos principalmente de la fisiología o las vías nociceptivas del paciente adulto mayor, en el cual vemos reflejados estos datos. Por otro lado, también nos hace mención que entre el 60 y el 80% de los pacientes no están satisfechos con el tratamiento que reciben y el 25% de todos los pacientes con cáncer en el mundo mueren sin recibir un tratamiento apropiado para el dolor. De aquí es un foco rojo para que nosotros empecemos a identificar cuáles son las causas de por qué tan alta está esta incidencia. De ahí, como bien sabemos, los costos sí es un problema en el cual diferentes bibliografías nos mencionan, una de ellas nacionales, como el Hospital Oncológico de Centro Médico Nacional Siglo XXI, gasta aproximadamente 451 millones de pesos en atención de derechohabiente con cáncer. El dolor lumbar, ¿no? Las lumbalgias a nivel internacional, específicamente en Estados Unidos, sabemos que es una de las principales causas de incapacidad. Es por ello que se reporta que gasta, y que ya ahora actualmente también en México, y que se reporta más o menos 50,000 millones de dólares en el año de acuerdo al Instituto Nacional de Neurología. Por otro lado, no se queda atrás la terapia de pacientes oncológicos pediátricos, en el que 1,500 a 50,000 pesos mensuales se ha dado este gasto, mientras que en el adulto la cifra puede elevarse hasta 70,000 pesos. Ahora, ¿qué pasa con el dolor con cáncer en cuestión de la epidemiología? Sabemos que esto puede ser un inicio a poder presentar un síndrome doloroso en el paciente propiamente con el cáncer. La OMS hace referencia que del 30 al 50% de los pacientes con cáncer experimentan dolor debido a la falta de disponibilidad, número uno, y eso pues principalmente en los países tercermundistas, del opioide y la mala administración. Como bien sabemos, el dolor es una causa importante de la hospitalización,
es una de las primeras causas de hospitalización y la prevalencia de este síntoma en el paciente con cáncer varía de un 47 a un 54%. Entonces, realmente nos damos que es alta. De aquí, viendo diferentes tipos de modelos de dolor, desde un dolor visceral de un 66% y hasta un dolor somático, 33%. Ahora, ¿qué pasa con el panorama probablemente nacional? En diferentes estudios, y uno de ellos son en diferentes estudios de cohorte, en el estudio, por ejemplo, del doctor Romero y uno de mis maestros, el doctor Plancarte, en 1988, ellos con una muestra de 190 pacientes identificaron que 47% era causa de una prevalencia del dolor importante. De ellos, el 47%, 33% era de etiología propiamente del tumor. Por otro lado, en otra bibliografía de la doctora Allende también, que siendo jefa de cuidados paliativos del Instituto Nacional de Cancerología, realizó un estudio en 1996 con una muestra de 100 pacientes en el cual refiere que la prevalencia del dolor es mayor o es aproximadamente de un 89%. Y en el 2002, el doctor Reyes Chiquete, al igual que el doctor Plancarte, con una muestra de 952 pacientes, reportan que más o menos existe la prevalencia del dolor. Por ejemplo, lo subdividen desde el dolor crónico de un 44.3%, el dolor postquirúrgico de un 37.2%, del dolor oncológico agudizado de un 10.6%, 3.2 no oncológico, 2.9 del crónico no oncológico, 1.6 del oncológico crónico agudizado que se puede aparecer. De aquí definitivamente va de la mano con todos estos síndromes que pueden llegar a aparecer, que ahorita más adelante los voy a comentar. Ahora, ¿qué nos habla un poquito el panorama mundial con algunas bibliografías? Bueno, de acuerdo a la OMS, calculó que el número de casos nuevos pasó a 30 millones antes del 2020 y que cerca del 60% se presentarían en países de tercer mundo, que eso pues ya lo sabemos. Se espera que para este año las defunciones por cáncer sumen 10 millones y que este padecimiento se encuentre dentro de las primeras causas de muerte. En un estudio de Estados Unidos por el autor Von Rune, realizó con una muestra de 1.308 pacientes oncológicos ambulatorios, de los cuales 66% reportó un dolor reciente y que de ellos 36% referían un dolor severo que les resultaba incapacitante. Realmente nos damos cuenta que las cifras son altas y totalmente, aunque pensemos que es un procedimiento o a lo mejor un paciente oncológico en un evento ambulatorio, realmente vemos que es muy alta la prevalencia del dolor que podemos llegar a presentar, sea por causa de un síndrome tal vez agudo o crónico. Por otro lado, otro autor en Francia reportó que el 69% de los pacientes estudiados de la tercera edad con cáncer en etapa paliativa sufrían un dolor tan intenso que los inhabilitaba, ¿no? Entonces, con todo esto, pues se puede llegar a una dificultad que no queríamos llegar a pensar, que puede llegar a estar inhabilitado el paciente. Ahora, como bien sabemos, todos estos datos, ¿a qué nos hace mención? Pues que definitivamente tenemos que identificar adecuadamente estos síndromes y que si los datos epidemiológicos son altos a nivel nacional o internacional, nosotros tendríamos que, como equipo o como personal médico, tendríamos que identificar, evaluar y llevar una adecuada directriz de tratamiento, ¿no? Junto con todo el equipo multidisciplinario. Uno de ellos sabemos que dentro de la etiología del dolor por cáncer en general, pueden ser muchas causas, propiamente por el tumor o por el proceso oncológico, pensando probablemente en una invasión, en una compresión o probablemente una infiltración del tumor, que se habla que aproximadamente es el 70%, o propiamente por alguna terapia de terapia, pues quimioterapia, radioterapia o propiamente la cirugía, que también está alrededor del 20%. Como bien sabemos, el cáncer cervicuterino ya es uno de los primeros cánceres en México con una alta mortalidad y muy frecuencia, una alta incidencia en esto. Es por ello que se reporta que, por ejemplo, uno de los síntomas más frecuentes efectivamente sí es el dolor, en un 98%, seguido probablemente de un estreñimiento y una depresión. Aquí es importante saber que esta prevalencia del dolor se da en el diagnóstico o previo a la intervención quirúrgica, ¿no? Y que probablemente hasta un 50% de todo este paciente que refiere dolor puede afectar las actividades diarias del paciente, ¿no? Y aquí es cuando realmente es impactante porque sí, seguimos hablando de un porcentaje alto que nos puede afectar ya en el día a día. Por otro lado, de un 69.9 refieren dolor al menos durante los meses previos
al periodo preoperatorio. Por otro lado, dentro del dolor que puede ocasionarse por diferentes tratamientos, uno de ellos puede ser lo quirúrgico, se habla en otro tipo de patologías, en este caso las toracotomías, hay un porcentaje del 50 al 80% que pueden experimentar dolor. Un dolor que no solamente es agudo, sino puede ser de crónico a severo y que se puede quedar varios meses después del procedimiento. Y se habla que el 30% de ellos pueden aún tener un dolor recurrente durante 4 a 5 años posteriores a la cirugía. Entonces, no hablamos solamente porque puede ser quirúrgico, solamente nos quedaríamos en un proceso de dolor agudo, no, sino va más allá y hasta puede generar un síndrome o un dolor neuropático de difícil control. Por otro lado, la amputación también se relaciona con una prevalencia del dolor del 60%, con presencia del miembro fantasma, desde semanas hasta meses posteriores a la cirugía, aunque se ha llegado a documentar la aparición hasta varios años después, ¿no? De aquí la importancia de identificar todos estos síndromes que pueden llegar a padecerse. En cuestión de la radioterapia, como bien sabemos, el dolor neuropático que se puede ocasionar por alguna plexopatía braquial, que está reportado más o menos en un 33%, se relaciona también esta radioterapia por la proctitis de un 2 a 5% en los sobrevivientes, llevando probablemente a una proctitis aguda o a desarrollar un dolor crónico. Con todos estos datos epidemiológicos o alguna bibliografía que nos hace mención de esta prevalencia del dolor, para nosotros es importante identificar qué síndromes nos puede generar este dolor oncológico. Lo más importante aquí es que si ya sabemos que a nivel nacional o internacional es muy grande, nosotros tenemos el labor de poder evaluar adecuadamente para llegar a una adecuada terapéutica. Entonces, aquí tenemos diferentes guías, una de ellas, de las más importantes del dolor por cáncer, son las NCCN, que la más actualizada es del 2020. Ellos nos dan una idea general de cómo se tiene que abordar el paciente con dolor, ¿no? Principalmente una adecuada evaluación y un adecuado manejo del dolor, siempre y cuando identificando el síndrome que puede dirigir a esa evolución diagnóstica a etiologías específicas, aclarando el pronóstico del dolor o la enfermedad en sí misma y guiar las intervenciones terapéuticas. Ahora, ya que podemos identificar un síndrome, nosotros una de las primeras pautas o de los primeros puntos que tenemos que abordar es si estamos ante un síndrome agudo o si estamos ante un síndrome crónico, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer esa diferencia? Pues uno de ellos efectivamente es el tiempo, ¿no? Pero aquí lo que nos va a dar la pauta, pues es principalmente qué es lo que está ocurriendo, cuáles son las terapias que se usaron. Una de ellas realmente son muy grandes, pondré las más importantes que aquejan los pacientes con cáncer, y una de ellas son las fracturas patológicas, en el que sabemos que el cáncer de mama, pulmón, próstata y mieloma múltiple es una de las primeras causas de metástasis a hueso. Entonces sabemos que puede iniciar repentino ese dolor focal difuso, que el diagnóstico puede ser por estudios de imagen y el tratamiento lo podemos dar con analgésicos, cirugía de radiación o procedimientos del dolor intervencionista, que no solamente hasta que ya tengamos una fractura patológica lo podemos resolver, sino previamente nosotros podemos prevenir una fractura, el realizar una tomografía, identificando si es candidato a lo mejor una cementovertebroplastía, para evitar este dolor, esta fractura patológica, ¿no? La obstrucción o perforación de víscera hueca, bueno, eso es una urgencia, lo sabemos que las características del dolor pues va a variar dependiendo de la localización del órgano y que efectivamente nos puede hacer un síndrome doloroso agudo del paciente con cáncer. Y bueno, esto va a depender la identificación de este síndrome que fomenta esa intervención temprana para poder remediar el problema. Por otro lado, la hemorragia intratumoral, pues sabemos que va a ser un dolor difuso, agudo, con el diagnóstico de estudios de imagen y probablemente, pues definitivamente más bien, va a ser una amenaza para la vida y que tenemos que actuar de una manera con el equipo multidisciplinario desde intervención quirúrgica temprana. Por otro lado, otro síndrome doloroso agudo es la obstrucción de la vena cava superior. Sabemos que puede haber obstrucción por tumores primarios o metastásicos en mediastino. Los síntomas que te pueden generar pues puede ser desde disnea, edema facial, ingurgitación yugular, y que nos puede presentar un dolor agudo en cuello o dolor de cabeza, y que el tratamiento va a ser la colocación de un stent vascular o radioterapia. Ahora, otro de los síndromes también dolorosos agudos que ya van a ser inducidos propiamente por alguna línea de tratamiento, en este caso la quimioterapia, pueden ser la mucositis oral.
Esto es generado por ciertos quimioterapéuticos que se asocian principalmente al metotrexato, al 5-fluoracilo y doxorubicina. Esto se ha visto que se desencadena de 1 a 2 semanas después del tratamiento. Afecta la mucosa de todo el tracto gastrointestinal, ¿no? Aquí específicamente la oral, pero es importante saber que no solamente es la cavidad oral, es un dolor oral que puede estar acompañado de úlceras, acompañado de probablemente hasta vómito y diarrea, y que el tratamiento con analgésicos sistémicos y principalmente una de la línea de tratamiento es el cuidado bucal meticuloso. Ahora, otro de los síndromes dolorosos agudos, uno de ellos es la eritrodisestesia palmoplantar. Realmente es un padecimiento, es un síndrome muy doloroso para los pacientes que lo padecen, ya que también va a ser una de las causas por diferente quimioterapia, como una de ellas puede ser la citarabina, capacitabina o 5-fluoracilo o docetaxel. Las características de este síndrome es la formación de ampollas, descamación, probablemente ardor, eritema, vesículas, xerosis y úlceras en las palmas, plantas y otros puntos de presión. Aquí es importante identificar probablemente los grados en el que vamos a encontrar a nuestro paciente, desde un grado 1 como una dermatitis sin dolor, pero vemos ciertos hiperpigmentación o cambios de coloración en manos, dolor que interfiere con la actividad, o dolor que no interfiere con la actividad de un grado 2 o dolor que ya interfiere con la actividad, desde el hecho de no poder agarrar las cosas o sostener ciertas cosas o abrir ciertas botellas, etcétera, ¿no? El tratamiento sin duda es sintomático, pero sí el síndrome, si es grave, sí se debe justificar con una reducción o probablemente cambio del agente, porque sí llega a ser bastante molesto. Por otro lado, la mucositis por radiación, no tanto por quimioterapia, sino también tenemos la mucositis por radiación, es una inflamación aguda asociada con dolor y la lesión de la mucosa. Como les vuelvo a repetir, aquí no hablamos solamente de mucositis oral, sino hablamos de todo el tracto gastrointestinal, que nos puede llevar hasta una enteritis, proctitis o cistitis. Entonces, de identificar bien la terapia que tenga el paciente, ¿no? Específicamente si la radiación es abdominal o pélvica, pero realmente pues la aparición del dolor es muy aguda. En algunos casos está relacionado con la radiación, típicamente en la primera o la segunda semana, y el dolor generalmente progresa durante semanas antes de resolverse, entonces sí puede llegarse a cronificar un poco por el hecho de que ya se habían suspendido las radioterapias y todavía tenemos 2 semanas en el que no ha mejorado esta sintomatología, ¿no? Dentro de este tratamiento de la mucositis, sabemos que, bueno, va a ser en toda la mucosa gastrointestinal y que puede estar acompañado de náuseas y vómito, que ciertos analgésicos sistémicos sí nos tendríamos que ayudar de ellos, pero principalmente son los cuidados de boca y el tratamiento de una sobreinfección. También, de acuerdo a la OMS, la clasificación de la OMS de mucositis, vamos a tener diferentes grados, desde grado 1, 2, 3 y 4, de acuerdo a las características que nos vayan presentando los pacientes, es cuando se cataloga o se pone una categoría el tipo de mucositis que va a ser nuestro paciente. Pero realmente si hablamos de no solamente el dolor, sino hablamos de un deterioro importante para el familiar y para el paciente, el hecho de que no pueda ya comer, del hecho que no pueda dormir ni tragar o disminución para la deglución o hasta disfagia. Entonces aquí vemos muchos aspectos muy importantes que se ven afectados, ¿no? Por otro lado, los síndromes de dolor agudo inducido por radioterapia, uno de ellos se habla que del 30 al 40% de la radioterapia paliativa, en este caso hablando en las metástasis óseas, va a haber un aumento temporal del dolor óseo inmediatamente después de la radioterapia. A esto le llamamos el síndrome de Painfler. Se habla que al iniciar dexametasona, un esteroide de 8 miligramos, pues reduce la gravedad del dolor, pero realmente es importante luego comentarle a los pacientes que esto puede llegar a pasar y que si no es como prevenirlo, ¿no? Porque sí puede llegar a pasar, algunos pacientes sí, otros no, y que se ha visto evidencia de que pues ciertos esteroides previamente pues nos pueden mejorar en el dolor,
pero va a haber un pico de exacerbación, ¿no? Y que pues el dolor es profundo, multifocal, de acuerdo a la zona de las lesiones líticas que se pueden encontrar en el paciente, y que empeora pues obviamente con la actividad, ¿no? Y aunque pensemos que la radioterapia va a ayudar para el dolor, en algunos casos en las primeras 2 semanas pues exacerba el dolor. Entonces a veces sí les tienes que también explicar estos datos, ¿no? Estos detalles que pueden llegar a aparecer. La duración es de unos días y el tratamiento pues sí tenemos que ver desde terapia analgésica, de acuerdo a la escalera analgésica de la OMS, desde opioide débil o un opioide mayor. Ahora, dentro de la neuropatía inducida por radiación, también esto es un tema muy interesante, ya que las plexopatías braquiales se pueden hacer de una manera aguda, ¿no? Puede ser transitorio y autolimitada, acompañado de una parestesia y debilidad de las extremidades superiores. Esto pues puede ser durante o inmediatamente después de la radioterapia, ¿no? Aquí lo más interesante es que tal vez se puede enmascarar el cuadro de un dolor agudo o una plexopatía braquial aguda, pero maltratada probablemente se puede desencadenar en una plexopatía braquial crónica, ¿no? Que ahorita más adelante lo voy a comentar. Otros, más no siendo menos importante, podemos ser el dolor por infusión de la arteria hepática, la polineuropatía inducida por quimioterapia, puede haber monoterapia aguda relacionada con quimioterapia, o trombosis, ya que sabemos que el cáncer es un estado protrombótico, entonces propiamente la trombosis también puede llegar a doler y que puede ser en un momento agudo. Ahora, todos pensaríamos que probablemente todos los pacientes van a cursar con un síndrome doloroso crónico porque el cáncer es crónico. Pues no es así. El síndrome doloroso crónico se puede llegar a agudizar, claro, ¿no? Y que también puede ser solamente agudo, pues sí. Pero la mayoría de los pacientes están cursando con un síndrome doloroso agudo, doloroso crónico, que podemos clasificarlo de diferente manera, ¿no? Desde un síndrome nociceptivo somático, que podemos encontrar el dolor óseo, multifocal o las metástasis propiamente dichas, o desde un síndrome vertebral, un síndrome visceral, un dolor neuropático, probablemente combinado, plexopatías, radiculopatías, los tumores relacionados a tejidos blandos o síndrome doloroso de pelvis y cadera. Realmente al buscar identificar cierta bibliografía, nos damos cuenta que hay muchas clasificaciones, ¿no? Y una de ellas es la ICD-11 y que nos damos cuenta que se pueden clasificar de diferente tipo los síndromes dolorosos crónicos. Aquí es importante pues identificarlo a tiempo, ¿no? Y entre qué tipo de dolor estamos y qué es lo que se le va a ofrecer, qué tipo de terapia se le va a ofrecer al paciente. Entonces, dentro de los síndromes de dolor somático relacionados al cáncer también es el dolor óseo multifocal, ¿no? Que puede ser desde, pues como su nombre lo dice, multifocal o focal o generalizado, de acuerdo a cómo va avanzando la enfermedad. Puede estar asociado con metástasis, como bien sabemos, de mama, próstata, pulmón y mieloma múltiple. Puede deberse a una invasión directa, una fractura patológica o un daño estructural a estructuras adyacentes. La activación directa, y esto tiene que ver con la activación directa de los nociceptores por el tumor, que van directo al hueso, la distorsión relacionada a microfracturas, la liberación local de factores de crecimiento o mediadores del dolor, al igual que la activación de nociceptores sensibilizados, porque ya nos puede generar una sensibilización central y es lo que luego nos desencadena ya el dolor crónico. Dentro del síndrome de dolor vertebral, sabemos que el lugar más común y favorito de las metástasis óseas pues es la vértebra, es toda la columna vertebral. El dolor comúnmente pues se presenta por debajo del sitio de la metástasis, la lesión que afecta la apófisis odontoides, hablamos o se refiere de la base de cráneo, pero la afectación principalmente a nivel de C7, T1, pues el dolor es referido en algunos casos en región interescapular, el sitio de T12 a L1, el dolor es referido en cresta ilíaca o el trocánter mayor, ¿no? Aquí la importancia de ver o identificar qué tipo de lesiones tienen los pacientes o en donde ya hay una metástasis también probablemente en hueso ilíaco o no solamente en vértebra, ¿no? El reconocimiento temprano para el tratamiento oportuno y evitar principalmente la compresión medular o caudequina en el sitio de la lesión. Esto es de gran importancia. Las metástasis de pelvis y cadera, como les comentaba, pues pueden afectar principalmente toda la cadera, como lo conforman el pubis, ilion o áreas sacroiliacas. Es un dolor local, continuo, que generalmente hay prevalencia más al dolor al caminar. También puede haber presencia de dolor en rodilla o muslo o la ingle. El síndrome piriforme maligno, que se presenta como dolor en la distribución de los glúteos o la ciática,
con exacerbación durante la rotación interna de la cadera y con ciertas maniobras para poder descartar a lo mejor una articulación sacroiliaca. El dolor sacro, el dolor es focal, severo, que se irradia en las nalgas con los músculos posteriores o en el periné, que se asocia con una lesión relacionada al tumor del sacro y de los tejidos presacros. Generalmente son pacientes que se quejan de dolor al estar sentado o que exacerba al estar acostado y que se alivia a la deambulación. Entonces sí se tiene que realizar un cierto diagnóstico diferencial para que no se enmascare el dolor y la terapéutica que se vaya a ofrecer. Dentro de los síndromes dolorosos también relacionados al cáncer y que puede ser crónico es la carcinomatosis peritoneal. Como bien sabemos, es la tensión mesentérica o mural por una obstrucción intestinal, que puede ser la isquemia relacionado a esta carcinomatosis peritoneal. Principalmente las causas es por sea ovario o colorectal y te puede presentar el paciente cólicos o náuseas y vómito asociados a todo este estreñimiento y el dolor propiamente dicho, ¿no? Dentro de la plexopatía cervical, esto es importante que les comentaba, que no solamente se va a quedar agudizado, sino también te puede generar se puede cronificar este tipo de dolor o este tipo de síndrome, ya que probablemente puede ser del tumor, que es localmente avanzado, puede ser desde periauricular, posauricular, la región anterior del cuello, o puede ser por metástasis desde la región lateral de la cara, cabeza y hombro. Es por eso que sí se necesita hacer una evaluación adecuada de todos los sistemas y de todas las partes del cuerpo para identificar en dónde está la lesión y qué es y cuál es el plexo, probablemente nada más una raíz que se ve afectada. Dentro del plexo braquial, la causa por cáncer de pulmón o de mama y linfoma. Los síntomas, pues van, como les comentaba, va a ser dependiendo del daño del nervio. Puede ser desde un tumor de Pancoast o el síndrome de Horner, que también se puede ir acompañado con este tipo de pacientes. El dolor es severo, puede haber disestesias, la lesión del nervio ulnar, que es un poco más común, puede ser desde una plexopatía inferior o una plexopatía braquial superior. Eso también es de gran importancia, ver en qué nivel y dónde está la lesión de este plexo o a qué nivel está lesionado. Otro de los síndromes dolorosos neuropáticos relacionados con el cáncer, aquí específicamente hablando del dolor neuropático que sí pues es más crónico, pues hablamos de plexopatías, de la mononeuropatía periférica dolorosa, la neuropatía sensorial por paraneoplasia, la metástasis leptomeningia, las neuralgias craneales dolorosas, ¿no? Probablemente por infiltración o por compresión, la neuralgia del glosofaringio, la neuralgia del trigémino o radiculopatía maligna dolorosa, ¿no? Aquí también podemos hacer el diferencial que probablemente tengamos un síndrome doloroso visceral o totalmente somático como las metástasis óseas o neuropáticos. Este es otro cuadro en el que les presento sobre el tratamiento oncológico asociado sobre los síndromes dolorosos, que lo podemos dividir desde cirugías, desde quimioterapia o radioterapia, ¿no? Cirugía desde un síndrome postmastectomía o una postoracotomía, que también lo podemos desencadenar, que el porcentaje del dolor neuropático es alto, o quimioterapia desde una neuropatía periférica o fracturas vertebrales que también lo pueden generar, o la radioterapia como la proctitis, enteritis, que les había comentado, las plexopatías braquiales inducidas por radioterapia, o, bueno, osteoradionecrosis, que es otro tipo de síndrome que también se pueden desencadenar, al igual que el dolor secundario a un linfedema. Y ya para terminar, dentro de este metaanálisis por parte de una revisión sistemática por parte del doctor Mercadante, él hace referencia sobre el objetivo de este estudio fue identificar el tipo de dolor que puede presentar el paciente de acuerdo a esta muestra tan grande que hablo de 4.100 pacientes, en el que identificaba el dolor irruptivo a causa de probablemente un tumor primario, ya sea por cáncer de próstata o cánceres de cabeza y cuello. Ellos reportaron que ante esa incidencia grande
de este tipo de pacientes, principalmente el cáncer de próstata con metástasis ósea, pues los pacientes cursaban con mayor prevalencia del dolor en el dolor irruptivo, al igual que los pacientes con cabeza y cuello lo veían un poco mayor, y de ahí hizo diferentes variables en el cual midieron los diferentes tiempos de ver cuánto era el tiempo que se requería por este dolor irruptivo y cómo se tenía que tratar. Realmente pues me pareció muy interesante por el tipo de resultados que nos mencionaba. Y pues eso sería todo, doctores. Muchísimas gracias. Un tema verdaderamente complejo. Pero muy interesante y sobre todo muy útil. Así que, pues bueno, yo quiero felicitarla, doctora, y pues estamos atentos a escuchar preguntas o comentarios. Bueno, a mí me parece un tema y presentado de una manera muy práctica y muy buena, ¿no? Como eleva la conciencia sobre el dolor en el cáncer y la necesidad de que los médicos tratantes primero vean la alta prevalencia que tiene y que estén como pues listos para referir oportunamente a estos pacientes. Y por otro lado, pues reforzar la idea, ¿no? De que el mejor manejo del dolor es multimodal y, y pues que tenemos grandes expertos en el centro, entre ellos la doctora Yolanda, para el manejo de estos cuadros y que pues realmente ningún paciente con cáncer debería de estar pasando por episodios de dolor intenso, ¿no? O sea, de dolor severo, y que finalmente debería de ser considerado una falla o un fracaso terapéutico el hecho de que el paciente tenga dolor, porque pues tenemos muchas herramientas disponibles para el tratamiento del dolor en estos pacientes, pero que sí tiene que ser manejado por manos expertas, ¿no? El hecho de manejarlo de manera multimodal, pues no todos somos expertos en eso y para eso se cuenta ya con incluso con un abordaje interprofesional, ¿no? De psicología, de acupuntura, de cuidados paliativos, algología, etcétera, ¿no? Entonces, pues que eso está a disposición de los pacientes y pues la frecuencia, ¿no? Que es muy alta y que pues hace que dentro del arsenal terapéutico general pues también estemos considerando un uso más apropiado de los analgésicos, ¿no? Que desgraciadamente a veces no están disponibles, pero porque también se prescriben poco. Entonces es un círculo vicioso que hay que romper en el sistema, ¿no? Exactamente. Y de igual manera felicitar a Yolanda y agradecerle por su colaboración para con nosotros. Y bueno, reforzar lo que dijo el doctor, ¿no? Invitarlos a hacer referencia temprana, a que sepan que hay opciones, hay formas de prevenir y hay formas de tratar la evolución de cada paciente, ¿no? Posesionar los casos, ¿no? O sea, invitar a los paliativistas a las sesiones de casos para que de manera temprana se inicie la analgesia o la educación al paciente y la familia sobre las necesidades potenciales que puede llegar a haber, ¿no? Además, ya vimos que es en ciertos tipos de cáncer donde hay más riesgo de presentar cuadros dolorosos y pues hacer énfasis en estos grupos de pacientes para que se tenga considerado de manera precoz y no esperar a que el paciente ya esté en el grito de dolor un viernes en la noche para buscar el manejo, ¿no? Exacto. Me pareció una plática súper interesante. Muchas gracias, Yolanda. Y valdría la pena que esta información no nada más se quedase en Cancer Center, sino en los pacientitos de otros centros a lo mejor públicos que son atendidos y que los médicos no les informan cómo pueden minimizar este tipo de síntomas y que por ignorancia pues se aguantan, ¿no? Entonces también compartirlo con el sector público, esta plática valdría mucho la pena. Felicidades y también felicidades a Miri que está impulsando esta área. Claro. Sí, pues si no hay más, le tenemos un reconocimiento que espero que se pueda ver aquí. Se puede ver a la doctora Yolanda Ramírez. Y bienvenida al centro. Enhorabuena, qué bueno que está con nosotros.
Muchas gracias, doctores. No, pues muchas gracias a todos. Fue un gusto haber estado aquí con ustedes y pues gracias a todo el equipo de Cancer Center. Gracias, doctor Zafra. Gracias por nada. Y pues muy buenas noches. Que estén muy bien y nos seguimos viendo en Cancer Center.